esto, que también discutamos a partir de lo que hemos venido viendo durante la semana. Esto se va a lograr únicamente si durante la semana nosotros hacemos revisión del material, si durante la semana nosotros hacemos consultas, si las hubieran, sobre el material, si durante la semana nosotros revisamos no solo la guía programática, sino también el material audiovisual, las lecturas complementarias. Por eso es fundamental que de mi parte yo les traslade la información el domingo o a más tardar lunes a primera hora, y usted tenga toda la semana y especialmente el miércoles para poder hacer esa revisión de información. Yo también les voy trasladando, cuando ya lo voy creyendo oportuno para no agobiarlos, algunas preguntas orientadoras para la lectura, principalmente la lectura complementaria, y doble énfasis cuando esa lectura procuro que sea o considero que va a ser material de discusión durante la misma sesión virtual. Un poco en doble sentido para, sin decirles a usted que la lea, obligarlo a que la lea por un lado, y por otro lado también orientarlo a la lectura como tal. Muy rápidamente, antes de dar inicio a la clase, no es lo mismo hacer una descripción de cómo va a estar conformada la plataforma, del material que va a estar incluido en la plataforma, que ya tener el material como tal en la plataforma. Y por eso yo quisiera muy rápidamente que preguntarles si tuvieron algún inconveniente, si tuvieron alguna inquietud, algo en general sobre el material como tal. Se los pregunto por ser la primera semana, se los pregunto por que esta primera semana nos permite ir arrancando de la forma en la que conforme avanza en la semana lo vamos a ir trabajando, y principalmente para que también usted vaya acostumbrándose a la carga académica que vamos a ir manejando. Yo les hablaba con anterioridad de una ruta de aprendizaje. Vuelvo a insistir, ya usted ve la ruta de aprendizaje ya ajustada al programa, ajustada al curso, ajustada a la semana. Una guía programática que es básicamente un contenido en algunas ocasiones muy básico, en otras ocasiones muy liviano, en otras ocasiones complejo y cargado. Yo procuro que no excedan las 20 páginas el material como tal. En algunas ocasiones serán 10 páginas, en otras serán 15. Trato de no sobresaturarlos a ustedes con la guía programática, porque básicamente es una inducción a cada uno de los temas que vamos a ir teniendo. En este caso, una comunicación o la comunicación desde su máxima expresión, desde su concepto, desde su evolución. En las siguientes semanas definitivamente vamos a ir particularizando en la comunicación como forma de interacción, como forma de manipulación y como forma de relacionamiento político en el marco del poder, por ejemplo, y la comunicación en el marco de otros actores complementarios, pero fundamentales como los medios de comunicación. La lectura complementaria también es un material que a mí me es de mucha utilidad, porque permite, valga la redundancia, complementar lo que en la guía programática se está especificando. Y aquí yo siempre procuro en cada semana que ustedes pongan énfasis dentro de todo el material, que trataré de que no sean lecturas que excedan las 20, 25 páginas, un poco para motivarlo a que usted lea y otro poco para no sentir tan saturada la semana, aunque vuelvo a insistir, el trato que yo tengo con ustedes ya no es un trato de estudiantes, ya es un trato para mí de licenciados, de licenciadas. Siempre lo digo, para mí el noveno semestre ya no son los estudiantes que están comenzando a adquirir conocimientos, sino ya es el momento en aplicar esos conocimientos. En consecuencia, el trato es distinto, la carga es distinta, el empuje que se les da es completamente distinto. Una lectura complementaria, como les decía, que trato siempre de hacer énfasis en aspectos muy puntuales. En este caso,
motivarlos a que prestaran atención a la vinculación entre comunicación y política, un material audiovisual que muchas veces yo también lo vuelvo a poner sobre la mesa en las sesiones presenciales porque es de mucha utilidad. ¿Qué significa esto? Que no espero utilizar las sesiones de los viernes para volver a proyectar el material, sino para discutir sobre el material. Y los temas para la discusión, que es básicamente la presentación dinamizada. Una presentación que se constituye en estos temas que van a ser motivo de discusión en nuestra sesión virtual, que también procuro que vayan que yo pueda cargárselos tipo miércoles, jueves, es decir, al menos 24 horas antes de nuestra sesión, un poco para que usted lo vea y otro poco para que también tenga para obligarme a mí mismo a preparar las clases como tal. Yo siempre he creído, el estudiante sabe cuando uno improvisa, el estudiante sabe cuando uno no viene preparado y uno como estudiante se siente muy agradecido cuando el docente se prepara, cuando el material está con anticipación, porque cuando el tiempo lo permite, le permite a uno hacer esa revisión. Entonces yo antes de empezar la clase sí quisiera preguntarles cómo sintieron la semana, cómo sintieron la carga, cómo les fue con la información, con las lecturas, sin profundizar todavía en el contenido, cómo ven, aunque de pronto ya es muy pronto para hacer un primer monitoreo, una primera valoración. Me parece que ya es oportuno, digamos, primeras impresiones sobre la semana. ¿Cómo se sintieron? Bueno, maestro, antes que todo, pues agradecerle el enfoque que usted nos está dando con respecto a la información. Yo considero también lo mismo, que ya a este nivel, ya el nivel de exigencia ya no es como de la primaria o la secundaria. El material que usted envió está bastante excelente. El tema que vamos a tratar hoy sobre la comunicación política, cómo se puede manipular, ¿verdad? Los mensajes, la verdad son las estrategias que adelante tendremos que ir conociendo, ¿verdad? Muy interesante el material, tanto audiovisual como también el material escrito que envió sobre los cuales estaba leyendo los puntos, ¿verdad? Del material de trabajo escrito que envió. Muy interesante. Perfecto, y que de pronto no todo se va a abordar en este curso. Comunicación y proceso electoral se relaciona mucho y es lo que yo espero que en siguientes cursos o en cursos complementarios en este semestre ustedes puedan profundizar en las estrategias de comunicación, desde aspectos tan fundamentales como storytelling, digamos, hasta aspectos más complejos como las campañas de contraste, que tiene mucho que ver con la comunicación política, pero que no lo podemos abordar en este curso. Entonces, un poco la idea es irnos por una ruta general, pero dejando migas, por decirlo en estos términos, migas de pan para que puedan después recogerse ya en aspectos muy puntuales. ¿Algún otro comentario? Yo sí quería agradecerle la guía programática. A mí la verdad sí me resultó bastante fácil de digerir esa información. Tenía las páginas, tenía las preguntas que eran para como regresar a leer algunas partes ya de la lectura. Y igual el video me resultó bastante fácil de digerir. Ahora la lectura complementaria sí, creo que ya son documentos que ya llevan más atención, ¿no? Hay que como analizarlos más detenidamente. Correcto, y déjenme decirles que durante el semestre, durante las semanas, vamos a estar realizando comprobaciones de lectura o alguna suerte de análisis individual, o algún ejercicio de reflexión, algún ejercicio de crítica, algún ejercicio de construcción a partir de estas lecturas complementarias.
pero no van a ser ejercicios que yo les voy a decir con anticipación. Entonces, un poco la invitación es, por un lado, a que usted lo lea sin saber si durante la semana o el viernes va a haber alguna suerte de comprobación sorpresa, y por otro lado, siempre dentro de la invitación es el ejercicio de irles generando a ustedes un ritmo de aprendizaje. La educación virtual no es para que usted esté sentado 3-4 horas escuchando al docente, sino es para que haya un acompañamiento sincrónico y asincrónico ya ni siquiera del docente, sino del tutor, porque el tutor se vuelve solo en el facilitador de la información y ustedes se vuelven en los constructores de esa información como tal. Entonces, además de algunas tareas, si ustedes ven esta semana, no me parecía demasiado agresivo de mi parte el ponerles una tarea y no, digamos, una comprobación sorpresa, pero ya después de una primera semana sí les adelanto que al menos tendremos un máximo de 2. Tampoco vayan a creer que soy tan agresivo de cada semana cargarles una lectura porque va a haber comprobación, ¿no? Pero sí quiero generarles en ustedes un ritmo que muy pocas veces la academia genera. Y el problema de que la academia no genere ese ritmo es que en la vida profesional usted se topa con que los ritmos van muy distintos a los que nos forman. El vacío académico es muy notorio cuando usted ya se enfrenta por decirlo de estos términos, enfrentarse al gremio como tal. Entonces un poco es ir generando este ejercicio. Bien, igual si durante los minutos siguientes hubiera algún otro comentario, por favor me lo hacen saber. Mientras tanto, permítanme arrancar con nuestra semana. Denme un segundo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Lo que hemos visto durante la semana y lo que quiero que profundicemos en esta sesión. Dentro del gran marco de comunicación política y proceso electoral. Primero me parece importante que arranquemos con un ejercicio inicial, y aquí es donde de nuevo yo les pido que puedan tomar la palabra, que puedan ayudarme a entender este material audiovisual. Un material audiovisual interesante. Ustedes van a ver que yo procuro utilizar material real, digamos real en el sentido de spots, campañas que efectivamente han sido de utilidad en otros procesos, o incluso poder utilizar alguna suerte de TEDx, que me parece muy rico en contenido y muy propio para las discusiones que queremos tener. Y en ese sentido, desnudando la comunicación política, el expositor empieza diciendo de entrada que somos personas manipulables y que la comunicación es justamente eso. Al final, un proceso para generar, para gestionar o simple y sencillamente, y dicho de forma muy vaga, para manipular emociones. Lo interesante del video y del curso en general es que se mezcla comunicación y un aspecto fundamental o una relación directa entre la comunicación en el marco de un proceso electoral. Obviamente no es momento para hablar sobre el proceso electoral y todos sus componentes, mucho menos para referirnos a herramientas de campañas políticas, ni tampoco para hablar sobre coaching electoral, pero esa relación de entrada entre la comunicación como un proceso de gestión, como un proceso de manipulación en el marco de un proceso electoral, ya nos comienza a dar ciertas luces de la relevancia de la comunicación, y más adelante nos orienta, nos enmarca dentro de los aspectos, elementos, criterios, actores, como usted lo quiera ver, que hacen posible que esa comunicación en el marco de un proceso electoral logre el objetivo. Y desnudando la política a mí me parece fundamental, y aquí es donde los quiero escuchar, porque me parece que menciona de forma puntual 3 grandes aspectos: la comunicación con un cambio de lenguaje, la comunicación a través de las emociones y la comunicación no verbal,
es explicada en 3 aspectos fundamentales, en 3 momentos, y les adelanto algunos solo para irlos orientando. ¿Se recuerdan ustedes que hace referencia a la sobreposición de imágenes, por decirlo de esta forma, de un expresidente estadounidense? ¿Qué nos dice este video? Quienes lo pudieron ver, ¿qué nos dice? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a mí me pareció un excelente video, así muy cortito, ¿verdad? Más que todo hablaba acerca de la confianza que el líder proyecta, ¿verdad? Y que todo aquí lo enfocaban en el líder, ¿verdad? La postura, muchos gestos corporales. Sin embargo, lo que me llamó la atención que cada uno de esas fotos, el líder y su equipo estaban enteramente en completo conocimiento de eso, ¿verdad? Y totalmente es lo que lograron incluir en el resto de los líderes, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención y me hizo ponerme a pensar bastante que aquí la manipulación no es algo malo, ¿verdad? En este sentido, sino es tal vez darle a conocer el otro punto de vista a la población para que lo puedan entender de una mejor manera, ¿verdad? Porque muchas veces la misma población rechaza algo de primera sin siquiera saber lo que significa o el beneficio o el perjuicio que le traería al Estado, pero es por no conocerlo y como ahí dicen, ¿verdad? La población no investiga y no se informa, ¿verdad? Entonces es como que servirles de una mejor manera lo que consideran los políticos que es conveniente para un Estado. Que ahí es donde comienza justamente lo que mencionas, estimado, es donde comienza este cambio de lenguaje. Referirnos, por ejemplo, a no hablar, bueno, cambio de lenguaje que también puede, en alguna medida, insisto, no es propio de este curso, espero que lo logren ver en otros, pero es un poco de referirse a lo mismo, pero de otra forma. Aforismos, creo que se llama esta forma de trabajarlo, digamos, buscar sinónimos, describir de otra forma el elemento. Pero en el video, de forma muy puntual, no hablan de la OTAN, o empiezan hablando de la OTAN, y eso genera un rechazo en la población, pero cuando hablan de integración transfronteriza, etcétera, etcétera, las personas, era un ejercicio de consulta popular, inmediatamente dicen, sí, quiero pertenecer a esto. Y entonces un poco la comunicación, aquí le ponemos otro aspecto, debe en todo momento ser estratégica, porque el mensaje que usted posicione debe de ser pertinente a la realidad, debe de ser contundente con lo que usted quiere gestionar, con lo que usted quiere manipular, con lo que usted quiere lograr, con su objetivo. Y debe principalmente ser monitoreado, ser estudiado. Vuelvo a insistir, yo creo que ustedes llevan cursos como o llevarán cursos como investigación política, encuestas, ejercicios de medición, ejercicios para termometrear un aspecto, un fenómeno. Y ahí es donde se va entendiendo que nuestra estrategia, nuestro mensaje inicial está logrando tal propósito, ¿por qué? O no está logrando tal propósito, ¿por qué? Entonces, un poco este es el ejercicio. Comentarios. ¿Qué más? ¿Qué otras experiencias nos deja este video? Ya hablamos un poco del cambio de lenguaje a través de las emociones. ¿A qué se refiere con eso? Creo que hace una ejemplificación bien interesante y bien contundente con el asunto de Bush a la hora del video de la muchacha que pierde a su mamá en las Torres Gemelas y toda la historia, toda la narrativa que acompaña el video para dar a entender que él era la mejor opción para la crisis que atravesaba el país, porque le brindaba seguridad no solo a sus votantes, sino a los ciudadanos en general. Y esto es bien importante porque en realidad no era tanto el mensaje verbal que se estaba proyectando, no era tanto la descripción de lo que había sucedido, sino de cómo yo como político entendía eso que había sucedido.
Gestionar las emociones es fundamental en procesos de comunicación. Y esto le sonará muy relacionado con que el voto es emocional, que los políticos son demagógicos, populistas, que la sociedad es inmadura, cualquier aspecto que usted se le pueda venir a la mente donde lo que critican es la poca o escasa capacidad de racionalizar un fenómeno. Y tenemos que partir del hecho de cómo son las cosas, no de cómo quisiéramos que fueran. Y justamente gestionar las emociones en comunicación es fundamental. ¿Cómo se puede gestionar la comunicación a partir de técnicas que espero puedan ver? Por ejemplo, ya lo mencionábamos, storytelling. Contar una historia desde cómo a mí la debilidad institucional me ha afectado, sin referirme, sin describir, sin teorizar la debilidad institucional. Tengan por seguro que eso pega más que una clase de 2 horas hablando sobre, y con los expertos de mayor recorrido, con los expertos de mayor engranaje, con los expertos de mayor alcance sobre sistema político, sobre enfoque institucional. Pega más venir y decirles cómo a mí me afecta la debilidad institucional que alguien más venir a explicarles a ustedes. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. En consecuencia, la comunicación también lo es. Hay otro ejercicio, otra comparación que hacen muy importante y quiero escucharlos. Se recuerdan que hablan también sobre Volkswagen, donde no menciona absolutamente nada, donde no, incluso el video lo dice, no especifica valga la redundancia, las especificaciones del vehículo, sino básicamente apela, y ojo con esto, a un segmento poblacional. ¿Qué significa esto? Que la comunicación tiene una doble virtud. Es que más adelante vamos a ver cómo esas virtudes pueden complejizarla también. Es universal, pero también es focalizada. No es lo mismo hablar de salud como un tema generalizado que hablar de centros comunitarios de salud, donde muchas veces el foco de atención va a ser a nivel municipal. Pero ¿qué mensaje nos deja este ejercicio de la Volkswagen vendiendo un vehículo? ¿Lo lograron ver? Sí, cabal, lo que usted estaba mencionando sobre la focalización, ¿verdad? Ahí estaba disertando Santiago, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Que la ficha técnica del vehículo valió, o sea, lo que teníamos que lograr observar era que se estaba dirigiendo estrictamente a una familia pues de 4, ni siquiera salió la hermanita, dijo, pero ahí estaba la muñeca de la hermanita. Una familia de un área residencial, o suburbios, clase media, en fin, un grupo estrictamente focalizado, ¿verdad? Entonces, así también son las estrategias que, dependiendo de la estrategia, dependiendo del público, así va a ser la estrategia de comunicación. Totalmente. Y eso pasa primero por conocer cómo comunicar y sus complejidades, y por otro lado, por conocer a los emisores, digamos. Obviamente vamos a hacer un repaso de los canales de comunicación, del emisor, receptor, pero no desde aquel ejercicio inicial que seguramente todos pasamos. Ese canal de comunicación que en clases de gramática nos daban. Aquí se procura un poco más lo estratégico, entender qué significa en un proceso electoral, qué significa para la ciencia política, qué significa para la comunicación estratégica del receptor. Vuelvo a insistir, y lo menciono lo he mencionado en cursos anteriores. A mí el 9º y el 10º semestre de ciencia política me emocionan mucho porque en alguna medida, o al menos así se refleja en el papel, dicen que el papel aguanta con todo, se ve mucha complementariedad en los cursos. Hablar de comunicación, pero en otros ejercicios ustedes hacer investigación
para la comunicación, en otros procesos hacer mensajes para la comunicación y en otros procesos de otros procesos aplicar la comunicación y las investigaciones y los discursos en aspectos muy puntuales como procesos electorales resulta ser de mucha utilidad. Por eso es importante entender aspectos básicos desde un enfoque estratégico. Y por eso también es necesario entender que la comunicación es, entre otros grandes aspectos, polisémica, compleja, multidimensional, por aspectos muy puntuales, y lo ven ustedes en la diapositiva. El término comunicación se utiliza en gran variedad de contextos, y como se usa en gran variedad de contextos, también se usa o también se le da diversos sentidos. Esto definitivamente complica o pone sobre la mesa el riesgo de que lo que yo comunique no se vaya a entender como yo quiera que se comunique. Y aquí es un problema, digamos, también que más adelante veremos de los canales de comunicación. ¿Cuáles son los alcances de comunicar en una radio? En donde en donde el mensaje puede no tener réplica, que comentar en redes sociales o en una nota escrita, en donde de pronto no es como usted lo dijo, sino como la otra persona lo interpretó, o en el marco de un proceso electoral en donde cada palabra cuenta. Es importante entonces entender, analizar estos canales de comunicación. Para hacernos una idea, vean algunos o en qué sentidos se utiliza el término para describir los siguientes fenómenos. El término de comunicación en aspectos muy puntuales. Intercambios de una ameba, la estrategia de una multinacional, un gesto también es comunicación. Obviamente una campaña política en las elecciones es una comunicación. El servicio de correos también es un proceso de comunicación, muchas veces de forma más escrita, procedimental, mecanicista, y que no necesariamente va a generar una respuesta, pero es un proceso de comunicación. El plumaje de un árbol, la comunicación que también dentro de los animales, dentro de la flora, dentro de la fauna, puede servir para esos ejercicios de comunicarse, esos ejercicios de intentar generar empatía entre los mismos seres sin llegar a expresar una palabra. La descarga sináptica entre las neuronas, el movimiento de las alas de un ala, un edificio, el color llamativo de algunos reptiles, el texto impreso de una página. Es decir, el término comunicación se entiende según el ámbito y según los actores que lo rodean. Por eso es que es un concepto problemático y complejo. ¿Por qué? Porque abarca de entrada fenómenos comunes en contextos muy diversos. Fenómenos comunes como bien puede ser un dolor de cabeza, pero incluso hasta el mismo dolor de cabeza, yo le voy a decir, a mí me duele la chola, mientras usted puede venir y decir, se me zafó un tornillo o se me va a caer la cabeza, pero seguimos hablando de ese dolor de cabeza. Alguien más puede venir y explicar desde un aspecto científico, qué sé yo, el choque de neuronas que están teniendo y las complicaciones para la comunicación, etcétera, etcétera, y lo hace en términos tan complejos que no se entienden. Otro ejemplo, un poco de comunicación. Yo quiero hablar de corrupción. Mientras alguien va a referirse a la corrupción como un proceso de debilitamiento institucional ocasionado por la ausencia de normas contundentes a causa del mal manejo administrativo de los funcionarios, que aísla a la ciudadanía y que genera debilidades o pocos alcances para el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción desde un enfoque teórico, desde un enfoque conceptual, desde un enfoque ideológico, desde un enfoque doctrinario, normativo, etcétera, etcétera. Alguien más va a venir y decir, estoy cansado de hacer 10 horas fila en un centro de salud, solo para que me digan que mi cita se reprograma. O simple y sencillamente para decirme que no tienen la medicina que por derecho yo merezco. Están hablando en alguna medida de corrupción también. Es la forma en la que esta otra persona entiende la corrupción. Por eso es importante no referirnos a un mensaje desde cómo nosotros lo dimensionamos, sino desde cómo el receptor lo va a entender.
Por eso se vuelve complejo, se vuelve problemático, porque entonces es hablar para que la otra persona me entienda, no para que me escuche. Ya no es venir y decir un simple mensaje de buenos días, cómo están, etcétera, 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 sino venir y decir, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué hubo vos? ¿Cómo estás? Porque resulta que si yo digo buenos días, tal vez no me van a entender, porque la forma de comunicarse en el receptor es distinta. Vuelvo a insistir, ya no es comunicarse desde como yo quiero que se entienda el mensaje, o desde la lógica en como yo quiero que me escuchen, como yo me quiero presentar, como yo quiero ser, sino desde cómo me van a percibir. Proceso electoral es percepción. En consecuencia, comunicación es comunicar desde la percepción. También abarca fenómenos diferentes en un mismo contexto, y lo veníamos relacionando también con la diapositiva anterior. Una conversación entre dos interlocutores y una reacción a una señal de tráfico son dos hechos comunicativos sociales, no obstante, sustancialmente diferenciados. Por eso la comunicación, y esto solo para resaltarlo, es polisémica, porque tiene infinidad de definiciones según quien la interprete y en el momento en que lo interprete. Es ambigua porque lo que para mí es un dolor de cabeza, para usted es un dolor en la chola, un dolor en la jeta, como usted quiera decirlo. Y entonces ya se vuelve ambigua. Y es multidimensional porque va a depender del momento, va a depender de mi realidad, va a depender del conjunto de sensaciones que yo en ese momento tenga para poder interpretar. O no es lo mismo, incluso hablar de una comunicación, vea lo simple de esto, hablar de una comunicación en proceso electoral que hablar de una comunicación en periodo proselitista. El mensaje siempre va a ser el mismo, pero la forma de presentarlo va a variar. ¿Por qué? Porque el proceso electoral está condicionado por ciertas normas, por ciertas reglas, condiciones, y el periodo de proselitismo está condicionado por otras. Eso no significa que el mensaje cambie, solo se adapta a la dimensión en la que nos encontramos. Existen dos principios, a pesar de ser polisémico, a pesar de generar esta confusión interpretativa, dos principios que vale la pena resaltar y que son condiciones indispensables para generar estos procesos de comunicación. El primero es el principio de relación, que sienta las bases de la idea de la comunicación. Cualquiera que sea su sentido, es esencialmente una relación, es decir, el encuentro entre dos cosas, el encuentro entre una causa y un efecto. Yo quiero decir algo porque entiendo algo y espero una reacción. Causa-efecto, relación entre dos aspectos. Les quiero hablar sobre el café porque a mí me gusta mucho el café. Esa relación entre el café y esa relación entre mis gustos. Les quiero hablar sobre las lecturas complementarias y relacionarlo con posibles comprobaciones de lectura. Es decir, esa relación entre un aspecto obligatorio como es la lectura y el otro complementario como es una comprobación. Es decir, no se comunica solo por comunicar. ¿Qué implica esto? Y seguramente ustedes lo han escuchado o lo han vivido. Cuando en política mencionan que nada es producto de la casualidad, todo es comunicación. Y efectivamente todo comunica, hasta lo que no se dice comunica en política y no digamos en un proceso electoral. Si usted calla, y aquí se vuelve muy vivo este refrán, este dicho, no sé qué sea, el que calla otorga. Si usted habla es porque tiene una intención, es porque hay una relación. Si usted calla es porque también hay una relación. Y el siguiente principio, un poco para intentar desgranar ese sentido polisémico, ambiguo y multidimensional de la comunicación y volverla desde su elemento más básico. Este principio de diferencia y semejanza. En tanto que relación, la comunicación presupone la capacidad fisiológica de percepción o sensibilidad de diferencia por parte de un observador. Solo se puede relacionar aquello que es distinguible.
Es decir, yo comunico e inmediatamente la interpretación del mensaje hace una diferencia o hace una semejanza. Aquí es donde viene o donde cobra valor la multidimensionalidad de la comunicación. ¿Por qué? O la emotividad del receptor, o la formación o las características del receptor. Porque la interpretación que yo le dé el mensaje va a estar sujeta a mi experiencia vivencial. Si usted me habla de nitrato de sodio, pues de pronto yo no voy a entender lo que usted me está diciendo y no lo voy a relacionar con algo. Pero si usted me habla de comunicación, inmediatamente lo voy a relacionar yo con el curso de comunicación. Lo voy a relacionar con proceso electoral, lo voy a relacionar con cualquier aspecto que mi realidad me permite identificarlo o me permite diferenciarlo. O bien yo podría decir nitrato de sodio. Ah, sí es cierto. Inmediatamente yo lo relaciono con un problema, porque me estoy inventando, no sé si eso sea cierto, pero pues el nitrato quema la ropa, por poner un ejemplo absurdo. Entonces a mí se me quemó la ropa por ese químico que había. Entonces yo hago esa relación, hago esa diferencia. ¿Por qué es importante este principio? Porque vamos entendiendo que la comunicación es un proceso emotivo. Y vuelvo a ser insistente con esto. Al ser un proceso emotivo, implica en todo momento que yo debo comunicar sabiendo a quién va a ir dirigido el mensaje. En la medida de lo posible, sabiendo a quién va a ir dirigido el mensaje. ¿Por qué? Imagínese un mensaje que a usted se le sale de las manos porque no tuvo esa capacidad de segmentación o esa capacidad de focalización. La comunicación ahí es donde adquiere ese valor estratégico, donde usted se asegura de tener canales de coordinación, de monitoreo que le van a permitir reconocer cómo lo que usted dijo se interpretó o no se interpretó. Permítanme compartirles, dejaré de compartir pantalla por un momento solo para proyectarles estos videos, que es un poco la lógica de que vayamos entendiendo cómo, por un lado, la comunicación es vivencial, se entiende en la medida en que lo hacen con una relación directa, y cómo la comunicación, por otro lado, también puede ser ambigua. Ambigua no por defecto, sino ambigua por intención. Y ahora les voy a explicar. Voy a proyectar los dos videos de forma secuencial y luego les doy la palabra. Denme un segundo. Cuando estuvo gobernando aquí el señor Alfredo del Mazo, hubo mucha delincuencia, mucha carencia de programas. Prometió carreteras, prometió hacer aulas en las escuelas. Muchas calles no tienen alumbrado. Beneficios para las familias de pocos recursos, ¿no? Mucho asalto, secuestros, ya no es como era antes tan pacífico. Es muy triste. ¿Por qué tantos asaltos? ¿Por qué tanta droga? ¿Por qué tantos asesinatos aquí en la población? Ahora veo los spots que dice que duro con la delincuencia. Cuando él estuvo gobernando, Huixquiluca no hizo absolutamente nada. Fue un disque presidente, ¿no? Porque nada más ganó, tuvo el voto y se fue, dejó mucha deuda. Yo creo que el señor Alfredo de Mazo no pudo con el paquete y lo dejó abandonado y se tuvo que ir. Se siente uno frustrado, pero luego se siente uno enojado. ¿Por qué? Porque uno los ve pasear. Uno ve que ellos andan dándose la gran vida. Ellos simplemente ven cómo hacerle para ganar más dinero para ellos mismos, para sus beneficios. La gente, si se muere de hambre, si se muere de pobreza, a ellos les vale. Sí es un sentir como de tristeza, no por él, sino por nosotros como comunidad, ¿no? De confiar y confiar y confiar en la misma gente. Todos ellos siento que están aliados porque pues qué casualidad que todos del PRI.
Duarte del PRI, del Mazo del PRI, Peña del PRI. Él es primo de Peña Nieto y todos están ahora sí cortados con la misma tijera. Para mí representa ese grupo una dictadura, un medio de esclavitud y de la gente más corrupta que puede haber. Ellos no carecen de nada. Ellos han sido ricos siempre, pero no con su trabajo han tenido el dinero. Lo han logrado robándole al país. Si Alfredo del Mazo quiere llegar a ser gobernador, solamente nosotros como ciudadanos debemos tener la capacidad de hacer conciencia de quién es esta persona. Que no sea un mentiroso, que no va a cambiar al Estado de México con varita mágica. Si abandonó Huixquilucan y no le importó, solamente vino a robarnos, a engañarnos, a no cumplir tantas promesas, pues ¿qué nos esperamos si es que llega a ser gobernador? ¿No nos conviene esa gobernatura del PRI? Yo no veo cambio con este partido. Señorías, es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está sub judice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora. Ya. Bien, retomo, les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Señoría, le ruego que omita la tipificación de malversación, ya que el que instruye la causa aún no ha dictado sentencia al respecto. Bien, así lo haré, señor presidente. Les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien, le pido humildemente disculpas, señor presidente. Puede continuar. Bien, señorías, les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el Ministerio... Señoría, perdone, pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios sean mantenidos al margen hasta que no se cierre el proceso. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Eso es tajante. Pero si alguien le dio algo a alguien cuando sucedió algo en algún lugar, ese algo andará. Eso digo yo, señorías. Yo tiro ahí eso ahí, para el día de mañana. Andará. No me tienen ni que responder ahora. Pero si alguien usó algo, que no estoy diciendo nada. Respetos al máximo, señor presidente, a ese aspecto. Dios nos libre que no quiero levantarle a nadie los pies del suelo. He dicho algo, pero hubo alguien con algo, en algún sitio. Ese algo andará. Pero, señorías, haber dejado claras las cosas. Las ha Y dejado. si no por lo menos claras las cosas, por lo señoría. menos algo de alguien en algún sitio. Comentarios sobre los dos videos. El primero, un video vivencial, utilizando estrategia de storytelling para posicionar dos realidades, generar expectativas, desacreditar, pero no desde lo que los actores dicen, sino desde la propia palabra del sujeto, del alien, diría el otro video. Y el otro video, esta forma de comunicar sin comunicar, contradictorio, paradigmático, pero la comunicación es justamente eso, digamos. Aquí es donde se aplica el dicho de que muchas veces menos es más,
o más sirve solo para generar confusión. Más es más, porque mientras más diga, más confusión genero, mientras más diga, más expectativa genero, y mientras menos diga, menos reacción genero o menos información facilito, etcétera, etcétera. ¿Qué impresiones nos dejan estos dos videos? Pues es interesante los elementos que utiliza el PAN, digamos, y segmentado también a qué sector de la población va el mensaje, ¿verdad? Utilizan como gente del sector popular, pero gente que de alguna manera es crítica, o sea, no son del todo gente ignorante, ¿verdad? Porque hacen una crítica, conocen el contexto, conocen el partido y a los candidatos, ¿no? Entonces, digamos, utilizan estos elementos para llegar a cierta población, y justo es algo que también en el video de Volkswagen, por ejemplo, utilizan, que es el elemento del personaje, de ese personaje que es tan conocido de la película de la Guerra de las Galaxias, que sirve como ese distractor para que la gente, digamos, ponga atención más en ello, y no tanto en hacer la crítica que se necesita hacer, por ejemplo, en las características del automóvil, etcétera. Entonces, igualmente acá, o sea, va segmentado específicamente a un sector de la población. Perfecto, muchas gracias. Yo, licenciado, siempre en sintonía con lo que dice Valentina, me parece que sí hicieron un buen estudio de la población a la que le querían llegar con ese anuncio, ¿verdad? Porque, sin embargo, Valentina dice que eran personas críticas y algo. Sí considero que, como todo acá, es algo muy preparado, ¿verdad? Porque a mi criterio, la mayoría de personas, ahí una persona se refería a una dictadura, por ejemplo. Creo que muchos, incluso los que estamos estudiando, no podría dar un concepto acertado, una definición de lo que una dictadura es, ¿verdad? Sí siento que son personas como que las prepararon mucho para llegar a la población en ese sentido, a la masa, ¿verdad? En ese sector me imagino que es la gran mayoría, que es gente de escasos recursos, pero están buscando a personas, aquí en el video, que se les asemejen a ellos, ¿verdad? Pero ya con un guión y algo así. Con respecto al otro, creo que sí, creo que tal vez es una sátira también acerca de lo que sucede en todos nuestros lugares, ¿verdad? Que al final terminan haciendo o diciendo lo que quieren, ¿verdad? Pero con las limitaciones que la ley o la misma política les da. Y un aspecto importante que hay que considerar es cómo legitimar el mensaje. A partir de los procesos de comunicación es cómo darle legitimidad a un mensaje. No es lo mismo que hable un político desprestigiado, un político desgastado por la gestión, un político con poca credibilidad, diciendo 3 palabras, que el líder comunitario diciendo esas mismas 3 palabras. Entender el mensaje no solo desde quién lo comunica, sino para qué lo comunica es fundamental. Y digamos, acá tampoco podríamos esperar de que las personas no hayan tenido un guión preparado, no hayan tenido un guión elaborado. Más bien yo esperaría que hubieran tenido algunas líneas, digamos, ahí es donde viene la asesoría, algunas líneas de comunicación para que ellos lo dijeran, entrenarlos para que la forma de hablar sea espontánea, para que el acento en las palabras sea el oportuno, para que los gestos complementen lo que se está comunicando. Pero era más importante que lo hablaran los comunitarios, los vecinos, los afectados por esas promesas incumplidas, que el partido los contrincantes, digamos. Hacían una crítica al PRI, pensemos que puede ser el PAN el que estaba sacando ese mensaje, no recuerdo. Era más creíble que lo hicieran los vecinos que lo hiciera la dirigencia del PAN. No hubiera generado el mismo sentido, el mismo alcance, el mismo desprestigio. Esto en campañas electorales se llama campaña de contraste, que es la campaña sucia como tal, digamos. Por favor. Si mal no recuerdo, también acá en la campaña, hace 2 campañas,
la campaña de Harold Caballero, no sé si recuerdan, igual empezó, ¿verdad? Con refiriéndose a todos los candidatos, que no decía quién era, pero las características apuntaban a ellos, ¿verdad? Y al final el mensaje era un mensaje simple, ¿verdad? Justo, y es que la comunicación es eso, la comunicación debe ser simple, la comunicación debe ser puntual, pero bien acertada. Vamos a ver más adelante enfoques como la teoría, se me va el nombre, se me escapa el nombre ahorita, hiperbólica creo que se llama, pero es esa capacidad que usted va a tener de posicionar un mensaje de forma estratégica, de forma atinada. Hay enfoques de la comunicación, más allá de la comunicación en su máxima expresión, hay enfoques para comunicar en aspectos políticos y es lo que vamos a ir viendo aterrizados obviamente en procesos electorales. ¿Algún otro comentario? Yo tenía alguna consulta, así, por ejemplo, campañas de contraste que hayan habido tal vez aquí en el país. Yo recuerdo, si no estoy mal, en el 2007, ya casi cuando iban a hacer la segunda vuelta, se empezaron a transmitir una serie de videos acerca como del ejército que le restó puntos a Otto Pérez Molina, si me recuerdo bien. Sí, han habido, seguirán habiendo sin duda alguna, sin meterme mucho al tema porque no es propio del curso, pero la comunicación no solo es para posicionar usted un mensaje, para legitimar un mensaje, sino, ¿por qué no?, también para generar debilitamiento, evidenciar debilidades en los otros aspectos, para fortalecer ideas, para posicionar ideas y para contrarrestar otras. Han habido, vuelvo a insistir, redes sociales ahora es muy utilizado para las estrategias de contraste, muy utilizado. Spot publicitarios ahora con la misma normativa ya limita un poco y espero incluso más adelante podamos tener alguna conversación con el director de la unidad de medios de comunicación del TSE para que nos explique un poco cómo cambia, digamos, este giro comunicacional, este comportamiento de las organizaciones políticas con con el nacimiento de la nueva reforma y la instalación de las instituciones. Pero sí, han ocurrido redes sociales. El problema de las campañas de contraste aquí en Guatemala es que muchas veces se utilizan para generar chismes sobre el candidato y no para evidenciar una realidad oculta sobre el candidato. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir que el candidato golpea a los animales, cuando de pronto eso no es cierto, pero la gente se sensibiliza mucho con los animales, con los perritos, por ejemplo. Cuando en realidad la estrategia de contraste se orienta más hacia evidenciar que efectivamente una realidad oculta es que tuvo un divorcio, tuvo una denuncia por maltrato animal o tuvo una denuncia por maltrato en contra de la mujer. Y entonces en una sociedad conservadora eso pega más, pero es una realidad. Lo que pasa es que yo hice mi trabajo e investigué al candidato y le saqué hasta la novia o el novio que tuvo en preprimaria. Entonces ahí es donde viene, digamos, este ejercicio de contraste, que en términos de comunicación es más general, es más solo qué ideas yo quiero potencializar para contrarrestar otras. En eso se reduce. Ya en proceso electoral o ya en campaña electoral ya adquiere otro nombre. Ya en campaña electoral adquiere el nombre de campaña de contraste. En coaching político adquiere, digamos, herramientas o estrategias como la construcción de puentes, es decir, una idea o una pregunta que a mí me hacen, la voy a superar construyendo un puente para posicionar un tema que yo quiero hacer. Me estás hablando sobre educación. Fíjate que el tema es importante y te agradezco la pregunta porque eso me lleva a hablar de la salud. No puede haber salud sin educación. ¿Y lo hago por qué? Porque yo en educación no sé. Y mi tema que quiero posicionar es salud. Es comunicación, pero estratégica, digamos. Entonces, un poco eso es lo que, en términos generales, por eso trato de que el curso no se nos escape de las manos hablando de otros temas que es propio de otros cursos, pero ven ustedes esa línea, pues en alguna medida transversal de la comunicación, solo que ajustada a distintos aspectos. ¿Existirá algún otro comentario, duda, inquietud, mis estimados y estimadas? Si no lo hubiera, nos estaríamos quedando por acá con la sesión. Esta sesión, como dicen los anuncios publicitarios o las llamadas telefónicas, por su seguridad está siendo grabada.
Yo les voy a subir la presentación, la clase grabada a la plataforma para que si no todos lograron conectarse o si usted quiere hacer algún repaso, lo pueda también hacer. Saben que cualquier duda estamos en comunicación. Yo el fin de semana les voy a estar cargando el material semanal, siempre durante la semana, específicamente los miércoles, haciéndoles algunos recordatorios y orientándolos sobre algunas líneas de abordaje para la guía programática o para la lectura complementaria, incluso para los videos, que es importante también que los vean. Y cualquier inquietud, cualquier duda, tenemos la plataforma o el grupo de WhatsApp. Yo espero francamente que ya la semana que está concluyendo, la primera semana de clases que está concluyendo, esté al menos generando expectativa en ustedes, expectativas altas, que creo que es importante ya en un 9º semestre, y que esas expectativas puedan cumplirse, especialmente de parte de nosotros los docentes. Estamos en comunicación, mis estimados y estimadas, bien portados, por favor, y cualquier cosa nos platicamos. Que tengan feliz noche. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches.